varones. Y eso es en ningún caso, por lo menos esa no es mi concepción, sino tratar de construir un país más democrático, con mejores condiciones para todos y todas, ¿no? Hombres, mujeres, jóvenes, niñas, niños, ¿no? Entonces, en ese contexto, yo quiero partir por un punto que además ha señalado Sirin, el tema del patriarcado, ¿no? Ella señala que el patriarcado es ese proceso de colonización que se da de Occidente hacia América. Eso es innegable, totalmente de acuerdo. Ha habido un proceso de dominación en la que se ha perdido muchos de nuestros saberes ancestrales y que hoy los estamos nuevamente como recuperando, ¿no? Reaprendiendo aquellos saberes. Y eso se da absolutamente en todos los campos. Y hay que hablarlo de lo cotidiano para no quedarnos en el abstracto. Y traigo esto además en relación a nuestra propia cultura, a nuestra propia cosmovisión andina. Ustedes se acordarán, más o menos como hace 4 décadas, en el caso del Perú y en el caso puno nuestro, en medicina prácticamente todo lo que venía de Occidente era válido. Y todos nuestros saberes ancestrales de nuestra medicina, que hoy se conoce como medicina alternativa, no era válido. Se decía que era cosa de ignorantes. Y si nos ponemos en el caso, por ejemplo, de la salud sexual y reproductiva de las mujeres, había la propuesta de que muchas mujeres no acudían a los establecimientos de salud como lo planteaba el Ministerio de Salud de acuerdo a los esquemas, estructuras internacionales que tenía, ¿no? El parto horizontal, de acuerdo a un mecanismo, de acuerdo a nuestra cultura, era un parto vertical, en cuclillas y con toda una ceremonia. Como parte de ese reconocimiento, de parte de este saber, en ese momento el movimiento Manuela Ramos trabajaba con un proyecto de salud reproductiva y fue una lucha intensa para pedir que se respete esta forma de pensar, esta forma de generar el parto. ¿Qué decía la medicina occidental? Yo fui testigo de muchas negociaciones donde algunos médicos decían: yo no soy mecánico para yo agacharme y ver cómo da la mujer su parto. Y eso de que les den las hierbas, de que sean 4 años, es de ignorantes. Eso se hablaba acá en Puno hace 20 años. Hoy día, gracias a la lucha cotidiana, hoy día eso ya está dentro del protocolo de atención, ¿no? También en muchos casos, por ejemplo, en el mismo proceso de los exámenes, en el proceso del embarazo, la forma de cómo trabajan los médicos, desvístase, sáquese, le voy a probar los pezones, levante, abre las piernas. Eso no era parte de nuestra cultura. La forma de cómo se trabajaba con medir la vena, la pregunta, o sea, respetar, digamos, de cómo éramos las mujeres. Eso es parte de nuestra cultura. Entonces ahí se expresa de alguna manera pues la imposición de una cultura a otra forma, ¿no? Y eso es lo que ha venido pasando en relación, digamos, en el caso de las mujeres, ¿no? En este caso de salud reproductiva. En otros aspectos, en el tema de la economía, porque es lo que nos han impuesto es un mercado neoliberal, donde nos dicen que acá el que puede, puede y el que no puede, no puede, ¿no es cierto? Es una filosofía individualista. Cuando nosotros, en nuestra propia cultura, tenemos una cultura de colectivo, de solidaridad. Eso también se ha ido imponiendo, ¿no? Sino también cómo es que con políticas nacionales han venido, con políticas nacionales como, por ejemplo, en la construcción de el sembrío de determinadas
árboles, porque consideraban que eso era lo lógico, cuando acá en nuestros saberes ancestrales otra era la lógica, y entender que en cada zona había una particularidad, ¿no? Y producto de eso, por ejemplo, hemos tenido en el tema de la alpaca, por ejemplo, la uniformidad de decir todos un solo color de fibra de alpaca, ¿no? Y se ha perdido la biodiversidad en colores. En el caso de productos, una sola variedad de papa que sea rentable, se ha perdido la biodiversidad de muchos productos, ¿no? En realidad, de manera concreta, lo vamos a ver así. En realidad, y en ese contexto, pues, nos movemos las mujeres. Y en ese contexto, yo por lo menos me defino como feminista. ¿Qué hacemos con ese contexto? Efectivamente, hay un colonialismo. Estamos en esa pugna, digamos, de qué es lo válido, ¿no? Sin embargo, de acuerdo a la exposición de Sirin, el tema del patriarcado y el tema del la islamofobia, también hay que entender que aún todavía nos estamos quedando en el tema del antropocentrismo. Es decir, que solamente estamos viendo el mundo de los humanos, el hombre y la mujer, que es todo un mundo que yo voy a desarrollar. Sin embargo, también nosotros tenemos que hablar del mundo de la naturaleza y el mundo de las deidades, que es parte de nuestro ser acá, ¿no? Que no lo toma en cuenta, por ejemplo, Occidente, que ella tampoco lo ha tomado en cuenta, ¿no? O sea, aún nos quedamos en ese lado. El mundo de las deidades, de acuerdo a nuestra concepción, ahí tenemos pues nuestra Pachamama, nuestra Mamacocha, nuestros sapos, donde también se relaciona nuestros cerros tutelares, machos, hembras, nuestras mamacochas, hembras, machos, ¿no es cierto? Y en la naturaleza también. Y justamente lo que decía ella en algún momento, cuando llega en 1492 a descubrirnos, nos roban nuestros bienes y nuestra cultura, nuestros saberes, y muchas de estas cosas que se practicaban como parte de nuestro saber, nosotros, imagino también sus culturas, como ella cuenta, se ha perdido, pero tenemos que recuperar eso. Estamos volviendo a reaprender muchas de estas cosas. Producto de eso es que también muchos jóvenes no sabemos hablar el quechua y el aymara perfectamente, porque también eso ha sido duramente cuestionado como parte de ese proceso de colonización. Hoy día, cuando hablamos de una descolonización, estamos hablando de que queremos desaprender, y desaprender significa también no negar todo aquello, sino cómo recuperamos lo nuestro y además valoramos lo que viene de fuera. Yo entiendo que cuando hablamos de un proceso de descolonización, no es negar absolutamente todo, sino cómo aquello que vino y que fue bueno y que aún es bueno, nos sirve para darnos mejores condiciones de vida. Y que de lo nuestro también. Porque si no, entraríamos en esto de que, como decían, el tema de la discriminación, o el etnocentrismo, etnocultural nuestro, es decir, solamente lo nuestro es bueno y todo lo de afuera es malo. Estaríamos entrando en esa lógica de ser excluyentes. Y creo que así como vamos, no estamos en ese proceso. No nos ayudaría. Entonces, si entramos en el tema ya del mundo de los humanos, y hablando un poco sobre la experiencia del feminismo, tenemos que recordar también que en el caso peruano y en el mundo entero, las mujeres hemos avanzado también gracias a la lucha de esos movimientos feministas, con todos los cuestionamientos que podemos tener, de ser feministas hegemónicas desde ese momento hasta donde estamos. Ha habido un avance. Si esas mujeres no hubieran empezado a luchar por los derechos de las mujeres, hoy día no estaríamos acá las mujeres hablando, por lo menos lo veo así.
Olympia de Gouges, que fue una francesa que trabajó, luchó junto con los hombres en Francia por los derechos humanos, de la mano, porque quería cambiar ese sistema. Cuando ella ve luego de haberse logrado la declaración, encuentra que en ese proceso de lucha las mujeres seguían discriminadas, no se valoraban los derechos, y ellas fueron partícipes de ese proceso. Ella comienza a cuestionar y les pareció muy radical y la guillotinaron. Costó vidas. En el caso peruano, las mujeres tenemos derecho al voto, a decidir sobre las cuestiones del país. Desde el año 1955, hasta antes de este periodo, no. ¿Y por qué es importante? Porque miren, el reclamar hoy día a las mujeres, entre otras muchas cosas, el derecho a la participación política, es porque vamos a llegar a estos espacios de decisión de poder. Sino dónde es que se negocian pues nuestras políticas de seguir queriendo entrar en estas nuevas formas de colonización. No son en estos espacios públicos, no es el Congreso, no son los ministerios, son esos. Y tenemos que llegar a eso. Si quisiéramos romper todo ese proceso con este nuevo concepto, tenemos que llegar a esos espacios. Pero llegar juntos, hombres y mujeres, en igualdad de oportunidades. Porque igual, en el caso boliviano también, como ellas mismas, han luchado juntos, con Evo Morales, pero a la hora de la hora también hemos visto, y ellas cuentan, del proceso que ha habido. Entonces, de las experiencias tenemos que aprender y decir que vamos juntas, que vamos juntos, pero necesitamos pues trabajar con ese enfoque, que yo le llamo el enfoque de la igualdad de género. Es posible que a muchos no les guste, pero en todo caso, creo que Siri nos invita a que podamos construir pues nuestros nuevos conceptos, nuestra nueva forma de ser. Pero en esencia, lo que no se puede negar, y ella no lo niega, es que hay pues unas relaciones desiguales entre hombres y mujeres. Ella dice, no quiero usar el término de feminista, porque lo han hecho las feministas hegemónicas. Ella no está negando para nada esas relaciones, ¿no?, de subordinación que existen entre hombres y mujeres, no está negando. No está negando ella. Ella lo que está negando es el concepto. Pero en realidad, en el fondo, lo que tenemos que lograr es construir nuevas maneras de relacionarnos hombres y mujeres, que yo le llamo la igualdad de género, la igualdad de oportunidades, para construir un país diferente, una sociedad diferente, una vida libre de violencia para mujeres, para hombres, para niñas y niños. Y además, creo que lo que se plantea es este tema, de ver desde la diversidad cómo también nos respetamos y nos encontramos con los otros, ¿no?, con los del occidente también. O sea, yo creo que no estamos en la lógica de decir no queremos absolutamente nada de occidente, todo lo que viene es negativo, no, sino cómo nos reencontramos, pero de tal manera que las relaciones también tengan que ser condiciones de igualdad, de tolerancia, de respeto entre ambos.